La primera médica mexicana fue Matilde Montoya, así se llamó. Eso se puede conocer con la historia de la medicina en México, historia de los hospitales, cualquier tipo de historia civil que trate del tema de la salud y de los médicos en México, va a consignar que la primera doctora, la primera médica que hubo en el país se llamó Matilde Montoya. Su mamá, bueno, Matilde La Fragua, Montoya La Fragua, fue Matilde Montoya La Fragua, ese fue el nombre de la doctora. Lo repito, Matilde Montoya La Fragua. Y desde luego que tuvo a su mamá, y su mamá se llamó Soledad La Fragua de Montoya. La mamá de Matilde Montoya La Fragua, que fue la primera médica, la primera doctora que hubo en México que haya estudiado en la universidad y se haya graduado, fue bajo Porfirio Díaz. Y la mamá de esta doctora se llamó Soledad La Fragua de Montoya. Ahí está el apellido paterno y materno que lleva la doctora Matilde. Entonces esta mamá de Matilde se llamó Soledad. Y Soledad La Fragua de Montoya le dio el nombre a una logia del rito mexicano reformado, así se llamó, rito mexicano reformado, le dio nombre a una logia, la logia 5, el de Soledad La Fragua de Montoya. Es una cosa rara, extraña, no conocida por supuesto en ninguna parte. La historia de la medicina no toma en cuenta esto. La historia de la masonería tampoco, pues no tanto, porque pues es un rito que no es de los ritos famosos, es, repito, el rito mexicano reformado. Y el caso de la doctora Matilde, pues también es poco conocido. Aunque sí se conoce en la historia de la medicina en México, pues aún así es poco conocido, menos que su mamá se haya llamado Soledad y que le haya dado nombre a una logia masónica. Y esta fue la logia Soledad La Fragua de Montoya número 5 del rito mexicano reformado. Sus colaboradoras en la logia simbólica se llamaron Sara, Rebeca, Raquel, fíjense los nombres hebreos, ¿no? Y Safo, Corina, Hipatia y Carlota Corday, esta es francesa, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces esos son los nombres y todos son seudónimos o, como se dice más propiamente, nombres simbólicos. Son nombres simbólicos los que aparecen aquí como colaboradoras de la logia Soledad, la logia masónica Soledad La Fragua de Montoya número 5. Y este es un directorio, un pequeño directorio de 1894 con el que cierra la constitución del rito mexicano reformado de 67 artículos. Aquí vemos el artículo, la parte final del 6.6 y el 6.7 completo. Es el último de los artículos, en total 67 de la constitución del rito mexicano reformado. Y este rito hace que firmen aquí las logias, ¿no? No son todas porque hay otra página en la que sigue el listado de logias, interesantísimo listado de logias masónicas, pero yo he capturado esta nada más en la página 31 de las constituciones, porque aquí está el de Soledad La Fragua de Montoya, mamá, vuelvo a decir, de Matilde Montoya La Fragua, primera médica mexicana en la historia del país, la primera doctora. También está, veamos arriba, Guillermo Tell I, con Maimónides, Marat, Aguizotl, Robespierre, Mirabeau, Voltaire y Ravachol. Todos nombres simbólicos, todos seudónimos, aunque lo correcto es decir nombres simbólicos. Y son personas de la cultura universal, ¿no? O sea, también, bueno, Guillermo Tell porque fue el seudónimo, también nombre simbólico que tomó Benito Juárez en la masonería. Cuauhtémoc II, Cuauhtémoc nada que ver con la masonería, pero le dio nombre a esta logia, la número 2. Y los dirigentes son Libert, Cuitláhuac, Anaximandro, Sócrates, Platón, Tizoc, Zenón. Luego de Soledad La Fragua de Montoya 5, Sigmanuel Aguas, número 6. La dirigen Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio, Ramón Lozano, Agustín Palacios, Juan Hus. Todos estos son protestantes, ¿no? Lutero, protestante. Melanchthon, Calvino, Zwinglio. Zwinglio era Ulrico Zwinglio, me acuerdo de él. Y Calvino es el líder religioso protestante, no el escritor. Ítalo Calvino, no.
Ramón Lozano, Agustín Palacios y Juan Hus. Juan Hus fue otro líder protestante. Esto avisa de cómo sería la composición de esta logia Manuel Agua 6. Luego sigue José María Morelos y Pavón número 7, la dirigen Cuauhtémoc. Aquí es nombre simbólico de una persona física que vivía y que participaba en esta logia. Esto lo digo porque arriba está Cuauhtémoc II, que es el nombre de una persona fallecida, que fue el emperador. Y entonces, bueno, los dirigentes son Cuauhtémoc, Matamoros, insurgente, Mina, insurgente, Ignacio Ramírez, liberal, Ignacio Altamirano, liberal, líder masónico, además, Ignacio Altamirano, Ignacio Zaragoza y Fenelón son los dirigentes, todos nombres simbólicos. No hay que creer que haya sido aquí el Ignacio Zaragoza de la batalla de Puebla, porque estamos en el año 94, la batalla fue en el 62, ¿no? Han pasado 30 años. Entonces, no es más que un nombre simbólico. Ignacio Zaragoza, Fenelón. De Ignacio Zaragoza tampoco tenemos datos que haya sido masón, no fue masón. Al menos no lo fue de la logia Minerva 44 de Veracruz, donde que aparece un homónimo de 1828 en Veracruz, un homónimo llamado Ignacio Zaragoza de 1828, pero los crédulos que abundan no ven que es la fecha de 1828, entonces piensan equivocadamente que es el Ignacio Zaragoza de Puebla, y eso no es cierto. Bien, es Fenelón el último. Y luego línea recta 8. Yo recuerdo otra línea recta en Estados Unidos que apoyaba a Bernardo Reyes cuando él se fue en el exilio, en este jaloneo que hubo por la presidencia de la República en 1910, a fines de 1910, no, del 11, porque fue cuando él quiso participar. Entonces, línea recta, pero esta es la número 8. La dirigen Jorge Washington, alguien que se puso ese nombre simbólico, Danton, Mefistófeles, Franklin, Silencio, alguien se llamó Silencio, Netzahualpili y Mesmer. Mesmer es por Federico Mesmer. Federico Mesmer impulsó una actividad llamada el mesmerismo, que era el magnetismo animal. Y ese magnetismo animal lo usaba para diversas cosas como la curación mediante el magnetismo. Y eso, a ese procedimiento le llamaban en general mesmerismo, por Mesmer, Federico Mesmer, que es del siglo, no sé si fines del 17 o principios del 18, no lo recuerdo con claridad, pero fue un impulsor de esta actividad del mesmerismo. Y eso que él impulsó, el magnetismo animal para curar enfermedades, o el magnetismo a secas, ha tomado vuelo ahora en el siglo XXI de nuevo. Y como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, porque ya eso lo han tratado alguien como Mesmer, por ejemplo, pero también muchos otros antes, ¿no? Pero ahora se presenta en algunos casos como la gran novedad, y eso no es cierto. Así que aquí están las logias simbólicas del rito mexicano reformado como firmantes de la Constitución de ese rito mexicano reformado en 1894. En 1894 pues gobierna Porfirio Díaz sin novedad al frente, sin problemas. Le quedan 6 años al siglo y 10 años al nuevo siglo, 11 años al nuevo siglo para que caiga en desgracia. 6 de este siglo y 11 del siguiente, son 17 años tiene por delante Porfirio Díaz para gobernar el país sin ningún tipo de novedad. Y hay grupos masónicos como este del rito mexicano reformado que se le oponen clara y frontalmente a Porfirio Díaz en sus reelecciones, ¿no? Todo fue coser y cantar, como dicen algunos, ¿no? Todo fue algo apacible y tranquilo, no hubo oposición incluso en las filas masónicas. Y el rito mexicano reformado es uno de los que se opusieron a las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz. Ellos se preciaban en el rito mexicano reformado a la no reelección de los cargos masónicos. Absoluta y total no reelección en cargos masónicos. El que ya fue venerable, que se forme de nuevo en otro momento porque no se va a reelegir. Y se preciaban de ello. Y reprobaban la conducta de Porfirio Díaz de por qué se reelegía tantas veces. Lo decían en público. Alguna vez sacaron un artículo interesantísimo donde reprochan frontalmente a Porfirio Díaz con su nombre propio. ¿Qué ha hecho Porfirio Díaz en el país para que se le rindan tales y cuales tributos y homenajes masónicos? ¿Qué ha hecho?
Dijo el periódico El Voceo de este rito, el rito mexicano reformado. Porfirio Díaz no tiene merecimientos para que la masonería le rinda tributo. ¿Y qué le contestaron de enfrente los porfiristas masónicos del rito escocés antiguo y aceptado? Dijeron, no, al revés, es la masonería la que no tiene el merecimiento para que alguien como Porfirio Díaz esté en sus filas. Es decir, consideraban a Porfirio Díaz más grande que la masonería. Así era la truculencia de quedar bien con el poderoso. Y bueno, terminamos con la lista otra vez: Guillermo Tell 1, Cuauhtémoc 2, Soledad La Fragua de Montoya 5, que es la mamá de la primera mexicana, por ahí comenzamos. Manuel Agua 6, José María Morelos 7 y Línea Recta número 8. Muchas gracias, lean mi libro, se encuentra en Mercado Libre, La masonería en la presidencia de México, y nos vemos muy pronto.